Este es Warren Buffett, uno de los hombres más ricos en la historia de Estados Unidos y del mundo. De niño, vendía chicles, botellas de Coca-Cola y periódicos de puerta en puerta. Hoy tiene 95 años y una fortuna que supera los 140.000 millones de dólares, más dinero del que tienen países como El Salvador, Senegal, Honduras o Camboya. ¿Cómo se pasa de vender periódicos y chicles a ser el 9º hombre más rico de la Tierra? ¿Cómo se triunfa donde miles han fracasado? Y hay algo más, algo que casi nadie está mirando. Mientras todos intentan predecir el mercado, Warren Buffett ha hecho justo lo contrario. Ha apartado 300 billones en efectivo y no por miedo, sino porque está esperando. Y en este vídeo te contaremos la historia y las razones. Para comprender cómo se pasa de repartidor de periódicos a ser uno de los 10 más ricos del mundo, es necesario volver a los orígenes. Warren Edward Buffett nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, en Nebraska, un año después del estallido de la Gran Depresión. Esta época marcó fuertemente el carácter de Warren debido a que en 1931 su padre Howard perdió su empleo como broker. Pero Howard Buffett no fue el único afectado por la crisis que acabó con millones de empleos. Sin embargo, lejos de amilanarse, Howard decidió convertir dicha crisis en oportunidad y abrir su propia empresa de inversiones. Aquella era una decisión arriesgada, sobre todo en el delicado panorama de la época. Sin embargo, el negocio salió a flote, permitiendo a Howard darle una excelente calidad de vida a su esposa, Leila, y sus 3 hijos, Doris, Roberta y nuestro protagonista de hoy, Warren. Pero Howard Buffett hizo más que solo proveer económicamente a su familia. Fue un ejemplo para todos. Mi padre, diría Warren años más tarde, es mi mayor inspiración. Fue mi héroe cuando tenía 6 años y lo sigue siendo ahora. No extraña que el entonces joven Warren, que admiraba profundamente a su padre, siguiera sus pasos. Y es que esto se notó desde muy temprana edad. A los 6 años, cuando la mayoría de los niños solo piensan en juegos y en juguetes, Warren parecía más interesado en hacer negocios. Mientras otros niños jugaban, él compraba paquetes de 6 botellas de Coca-Cola por 25 centavos en la tienda de su abuelo y luego iba casa por casa vendiéndolas a 5 centavos cada una. Pero no solo eso, también trabajaba para su abuelo en la tienda y vendía ejemplares de periódicos puerta por puerta. Pequeños hábitos que poco a poco prepararon el terreno para su éxito. Fue así como en 1941, a los 11 años, Warren hizo algo que cambiaría su vida. Compró sus primeras 3 acciones de Citi Services Preferred a $38 cada una, 3 para él y 3 para su hermana. Poco después, el precio cayó a $27. Cualquier adulto habría entrado en pánico, pero Warren esperó. Cuando subieron a 40, las vendió para obtener una pequeña ganancia. Sin embargo, al poco tiempo, el precio de la acción se disparó a $200. Esta sería su primera gran lección en el mercado de valores, la importancia de la paciencia y la calma. A los 13 años, el joven Buffett ya tenía su pequeño imperio de distribución de periódicos. No solo repartía al Washington Post, también diseñó rutas optimizadas para entregar más en menos tiempo. Ese año presentó su primera declaración de impuestos y con una audacia asombrosa dedujo $35 por su bicicleta, argumentando que era su herramienta de trabajo y para cuando terminó la secundaria, Warren ya había ahorrado el equivalente a $50.000 actuales. A modo de dato, añadir que Warren Buffett también tuvo su etapa de rebeldía adolescente. Pero la historia de la familia continúa. En 1942, Howard Buffett fue elegido como congresista, lo que hizo que la familia tuviera que mudarse a Washington DC, y Warren no se tomó muy bien la mudanza. Por suerte, aquel episodio duró poco, una vez más, gracias a la guía comprensiva y el sabio liderazgo de su padre. La influencia de Howard en su hijo Warren es importante y en más de un sentido. En el 1947, luego de terminar la secundaria, Warren intentó saltarse la universidad y dedicarse de lleno a los negocios. Sin embargo, su padre le aconsejó no hacerlo. Un consejo que, irónicamente, marcaría un antes y un después en la carrera del hombre que se convertiría en el oráculo de Omaha.
En octubre de 2025, 78 años después de que Warren comenzara la universidad, el capital de Berkshire Hathaway, la firma insignia de su patrimonio, era de 330.000 millones de dólares en efectivo y un 5% de todo el mercado de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Eso es más dinero que el PIB de cualquier país latinoamericano o europeo y una proeza que solo se logra con paciencia, conocimiento y, además, un poco de suerte. Y esto en palabras del propio Buffett. He tenido algunos días de suerte en mi vida, pero uno de los más afortunados fue en 1949, cuando tenía 19 años, en Lincoln, Nebraska, y tomé una copia de El inversor inteligente. Ya sabéis por dónde vamos a ir. Estas palabras no son exageraciones para él. Warren se tomó bastante en serio sus estudios. Primero, ingresó en la Wharton School, la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania. Se graduó en la Universidad de Nebraska en Lincoln a la edad de 20 años y más tarde se graduó en la Escuela de Negocios de Columbia, donde conoció al primero y más importante de sus muchos maestros, el grandísimo Benjamin Graham, el autor del libro El inversor inteligente y famoso padre del análisis fundamental y la inversión en valor, una estrategia de inversión basada en ver las acciones y la bolsa no como tickets de lotería que compras con la esperanza de ganar, sino como lo que son, propiedades o participaciones de un negocio real. Conocer a Ben Graham en persona, alguien con cuya obra estaba familiarizado desde hace tiempo, cambió positivamente su futuro. Warren no solo fue el más joven de su clase con Graham, también el mejor estudiante. Participativo, entusiasta y siempre con algo que decir, acabaría siendo el primer y único alumno al que Graham otorgó un A+, la máxima calificación posible en ese momento. Así, tras graduarse con un MBA en 1951, Warren dio sus primeros pasos. En principio se propuso trabajar gratis para su mentor, Ben Graham, quien en principio lo rechazó, diciéndole que creía que se estaba sobrevalorando, aunque en realidad se hubiera negado a contratarlo porque en ese momento solo estaba dando empleo a judíos como él, en un intento de compensar lo marginalizada que en aquel entonces estaba la comunidad judía en el entorno de la bolsa. Warren decidió entonces trabajar como corredor de valores en la empresa de su padre, Buffett Folk, durante los siguientes 3 años, de 1951 a 1954. Este periodo sería importante para el futuro de Warren. En primer lugar, porque sería el periodo en que conocería a su futura esposa, Susie Thompson, una persona que influyó positivamente en su persona en más de un nivel. El ejemplo más rápido de esta influencia es que Warren, cobrando consciencia de su timidez y su entonces reducida habilidad para hablar en público, se inscribirá en la escuela del famoso Dale Carnegie, autor del libro Cómo ganar amigos e influir en las demás personas. Habilidades que posteriormente le sirvieron para muchos propósitos en el futuro, especialmente para pedir la mano de Susan, con quien se casó en 1952. Llegados a este punto, las cosas habían cambiado para bien, pues el propio Graham, que años antes se hubiera negado a contratarlo, llamó a Warren para ofrecerle un puesto en su empresa, Graham Newman, donde Warren trabajó desde 1954 a 1956, cuando finalmente renunció para abrir su propia sociedad de inversiones, la llamada Buffett Partnership. Tras 2 años bajo la tutela de su ídolo, Warren decidió seguir su camino solo y abrir su propia empresa con solo 26 años. En este nuevo emprendimiento, Warren, cuya asociación con Graham había terminado antes de lo previsto, puso no solo todo el dinero que había generado en anteriores emprendimientos, también todo el dinero de esos amigos y familiares, en total 7 personas que decidieron confiar en él. Y por supuesto, Warren no los decepcionó. La razón por la que Warren Buffett y Benjamin Graham dejaron de trabajar juntos se debió, aunque no lo creas, a diferencias de opinión entre ambos. En primer lugar, Graham, un inversionista formado durante la Gran Depresión, era muchísimo más conservador que Warren. Graham Newman era un fondo pequeño, lo cual no podía invertir en grandes compañías. En segundo lugar está que el objetivo principal de Graham Newman era no perder dinero, no ganar. Y en tercer lugar, Graham pedía a sus inversores que retiraran su capital y, en último, y tal vez el más llamativo de los factores, es que Graham se apegaba demasiado a su criterio de inversión, rechazando sus ideas de invertir en compañías que no fuesen cigar butts. Y ahora explicaremos este concepto en breve. El caso es que la temeridad e impulsividad juveniles de Warren rindieron frutos. Después de que Graham cerrara su empresa en 1956 y se retirara de la bolsa, Warren inició Buffett Partnership con un capital de $105.100 y 5 años más tarde había conseguido una rentabilidad del 200%.
650%, superando por mucho el 70% que hizo el Dow Jones en ese periodo. Algo que, irónicamente, hizo siguiendo la misma estrategia que su mentor, Ben Graham, nunca dejaba de hacer. La estrategia de las cigar butts o colillas de cigarro. Esta estrategia consistía en comprar empresas infravaloradas en muchos casos, empresas que estuvieran al borde de la quiebra y que o bien tuvieran potencial o bien tuvieran todavía un poco de valor para ser aprovechado. Un ejemplo de esto sería una empresa que, aun estando al borde de la ruina, posea inventarios, efectivo e inversiones que, en general, lo que quede de ella luego de vender sus activos y pagar las deudas todavía deje una ganancia que valga la pena. La estrategia sirvió durante años. Sin embargo, no fue esto lo que convirtió a Buffett en una de las figuras más acaudaladas de la historia. Solo basta ver este gráfico. Pero para llegar hasta ahí, tuvo que conocer a algunas personas que cambiarán por completo su vida. Por cierto, antes de seguir, es importante señalar algo que suele pasarse por alto en historias como estas: la mentalidad a largo plazo. La mayoría de los traders solo piensan en lo inmediato, en ese pelotazo que cambie sus vidas de un día para otro. Pero los traders eficientes ven el panorama completo, el big picture, y es esa paciencia, la paciencia necesaria para adquirir los conocimientos y llegar a las personas correctas, las que me han ayudado a ganar rendimientos en los más de 15 años que llevo operando small caps. Realmente así fue como conseguí un track record auditado en Kinfo con más de $810.000 de beneficio real acumulado. Si quieres acercarte a eso y relacionarte con los traders que podrán cambiar tu futuro, puedes unirte a nuestra comunidad de traders de small caps. No te prometo que te vas a convertir en el próximo Warren Buffett, pero sí que vas a compartir un proceso transformador con gente que quiere aprender a vivir del mercado. Un ejemplo claro es nuestro alumno Antonio, que llegó hace menos de un año. Un trabajo normal, una rutina normal y cero experiencia real en el trading. Hoy opera con criterio y entiende exactamente por qué entra y por qué sale. Me puedo hacer 50, 100 euros al día, pero muy fácilmente. O sea, eso ya es un sueldo. Si te pones un sueldo ya. Y estamos hablando que estoy entrando con un 6 pequeñito. Pues imagínate cuando empecemos poco a poco a incrementar eso. Estamos hablando que llevo 2 meses en el curso, que ¿quién hace eso en tan poco tiempo? No lo digo por mí, sino por la mentoría en general, que todos los alumnos que estamos aquí en la comunidad vamos todos más o menos agarrados de la mano en ese aspecto, creo yo. Así que si estás cansado de improvisar, de reaccionar tarde y de sentir que siempre vas un paso por detrás, tienes el enlace en la descripción para empezar ese camino. Y ahora, seguimos con el vídeo. En 1959, Warren Buffett conoció al que se convertiría en su socio y mejor amigo durante la mayor parte de su vida, el gran Charlie Munger. La historia es muy curiosa. Charlie, 6 años mayor que Warren, también creció en Omaha, viviendo a unas pocas casas de Buffett y trabajando también en la tienda del abuelo de Warren. Siempre estuvieron absurdamente cerca. Sin embargo, no se conocieron hasta ese momento y de inmediato conectaron. Ambos eran amantes de la lectura, les interesaban las inversiones y tenían una forma tan similar de ver el mundo que podían conversar durante horas. Ambos influyeron poderosamente el uno en el otro. Warren motivando a Charlie a comenzar a invertir y Charlie ayudando a Warren a cambiar el enfoque y pasar de comprar empresas mediocres a comprar empresas excelentes. Empresas cuya rentabilidad no dependía del beneficio obtenido por liquidarlas, sino por su propio potencial de devolver ganancias. En 1965, Warren Buffett, de 35 años, compró Berkshire Hathaway, una textilería en decadencia que formaba parte de su estrategia de colillas de cigarro. Su plan era o vender sus posiciones en cuanto el precio se recuperara, o bien recuperar su tajada cuando la empresa fuera liquidada, pero un error de la gerencia lo cambió todo. En ese entonces, las acciones de Berkshire estaban a $7,50. Sin embargo, a pesar de los problemas de la empresa, Warren calculó que el valor real de las acciones era de $19,46. Entre 1962 y 1964, Warren había comprado el 5% de las acciones de Berkshire. Su plan era que la empresa recomprara sus acciones. Para el momento de la liquidación, el CEO de Berkshire Hathaway acordó pagar $11,50 por acción. Warren aceptó el trato, pero llegado el momento de la oferta pública, el precio fue de 11,37,5 céntimos por acción. Esta diferencia mínima hizo que Warren se sintiera tan
tan irrespetado que compró todas las acciones que pudo hasta hacerse con el control total y despedir a toda la gerencia. Y lo consiguió. El problema es que, aunque había comprado la empresa por debajo de su precio, ahora tenía todo su dinero atrapado en un negocio en decadencia. Hoy por hoy, Berkshire Hathaway es la 9ª empresa más grande del mundo. Es una de las pocas empresas en el planeta con una capitalización que supera el billón de dólares. Es más grande que McDonald's, que ExxonMobil, que Visa, que TSMC, que Tesla, que Coca-Cola, que Toyota o el gigante chino Tencent. Y la razón por la que en 2025 Warren Buffett tenía más de 330.000 millones en efectivo. Una empresa que, irónicamente, Warren ha llamado su peor inversión. Berkshire Hathaway era una textilería en decadencia, un negocio destinado a fracasar, así que Warren se propuso aprovecharlo. ¿Cómo? Usando el dinero que había en Berkshire para comprar otros negocios. Así, poco a poco, la empresa pasó de empresa textilera a instrumento de inversión, y la clave fueron las aseguradoras. En 1967, Buffett compró National Indemnity, y años más tarde, la famosa aseguradora Geico. Con ellas descubrió su arma atómica financiera, el float. El concepto es brillante en su sencillez. Los clientes de seguros pagan sus primas por adelantado, pero la aseguradora solo paga las indemnizaciones cuando ocurre un accidente, lo cual puede tardar años o décadas. Mientras, ese dinero está en manos de la empresa. Warren puede invertirlo. Técnicamente es dinero que no le pertenece, pero que puede usar a coste cero o incluso negativo si la aseguradora es rentable por sí misma, y es, en esencia, un préstamo masivo y gratuito que se renueva perpetuamente. La estrategia funcionaba perfectamente, ya que luego de analizar el flujo de caja al detalle, Warren se dio cuenta de que la cantidad de dinero que entraba en las aseguradoras era equivalente al que salía, así que ese capital podría usarse sin problema alguno. Así, el float o el flotante de Berkshire ha pasado de unos pocos millones a superar los 160.000 millones de dólares. Este flujo constante de capital es lo que le permite a Buffett ser el prestamista de última instancia del mundo. Pasa algo muy curioso con la fortuna de Warren Buffett. En 1977, a los 47 años, su fortuna se aproximaba en 67 millones de dólares, que no son nada despreciables. Sin embargo, en solo 5 años, en el 83, su fortuna se había elevado a 620 millones de dólares, medio billón de dólares. ¿Pero qué fue lo que cambió en este periodo? La clave tiene un nombre: Philip Fisher. Y es que si Benjamin Graham fue el arquitecto que enseñó a Warren a leer los cimientos de un edificio, Philip Fisher fue el decorador que le enseñó a valorar lo que ocurre dentro de las paredes. Ya vimos que durante muchísimos años Buffett se limitó a invertir en estas colillas de cigarro, como veníamos diciendo, empresas baratas, pero con un futuro mediocre, y que fue gracias a Charlie Munger que acabó definiéndose por el cambio. Charlie motivó a Warren a esto citando la filosofía de Fisher en su libro Common Stocks and Uncommon Profits. Fisher no se fijaba solo en los activos tangibles de una empresa, sino en su potencial cualitativo. Su método, conocido como el scuttlebutt, consistía en hablar con competidores, proveedores y empleados para entender si una empresa tenía una gestión brillante y una ventaja competitiva real. El ejemplo definitivo fue See's Candies. En 1972, Berkshire compró esta fábrica de chocolates por 25 millones de dólares, una cifra astronómica para los estándares de Graham, ya que superaba con creces el valor de sus activos físicos. Pero Fisher y Munger vieron algo que Ben Graham había ignorado: el foso defensivo o moat. Este concepto, popularizado en mayoría por Charlie Munger, se refiere a una ventaja competitiva que hace que una empresa sea rentable en el largo plazo y que por lo tanto sea una buena inversión. Fisher proponía lo mismo, pero iba un poco más allá, enfocándose en parámetros más amplios, como por ejemplo la cultura empresarial, entendiendo que cosas tan pequeñas como el buen trato a los empleados hace que estos rindan mejor, que la empresa ofrezca mejores resultados y por lo tanto satisfaga mejor a los consumidores. Y gracias a este enfoque, Buffett comprendió que era mucho más rentable pagar un precio justo por un negocio excelente que un precio de ganga por un negocio que no iba a ningún lado. See's Candies, la marca del ejemplo, era tan querida en California que podía subir el precio de sus cajas de chocolate cada año sin perder ni un solo cliente. Esta inversión no solo le dio a Warren un flujo constante de efectivo, sino que cambió su ADN como inversor para siempre, permitiendo
permitiéndole más tarde comprar gigantes como Coca-Cola, Apple, y American Express fue otro muy buen ejemplo. En 1963 el valor de las acciones de esta empresa cayó un 50% después de un escándalo en el que estuvo involucrada. Sin embargo, siguiendo los criterios de Fisher, Warren Buffett invirtió en la empresa y obtuvo unas ganancias brutales. Todo este recorrido nos trae al presente, específicamente unos meses atrás. En octubre de 2025, Berkshire Hathaway es ahora un titán que controla el 5% de todo el mercado de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. La pregunta en boca de todos es, ¿por qué tanto efectivo en tus manos, Warren? Recientemente, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, un accionista puso a Warren contra las cuerdas, o eso cree él, y lo intentó. Vamos a desgranar este momento, porque aquí está la clave de todo este vídeo, y quizá la clave de la vida de nuestro protagonista. Su pregunta fue muy directa. ¿Qué pretende hacer Warren Buffett con tanto dinero en efectivo? Esto, bastante impresionante por sí mismo, se vuelve más raro si consideramos que para Buffett el efectivo en sí mismo es algo bastante inútil. Y la respuesta fue muy interesante. Buffett, con esa sonrisa de quien sabe algo que el resto no tardó en responder. Primero, descartó la idea de la sucesión con su humor habitual. No haría algo tan noble como dejar de invertir solo para que Greg se vea bien. Pero luego soltó la siguiente bomba. No, the amount of cash we have, we would spend, well, we came pretty close to spending $10 billion not that long ago, for example. But we'd spend $100 billion. ¿Qué nos está diciendo realmente? Warren simplemente quiere decirnos que el mercado no es un casino que abre todos los días ni que ofrezca siempre las mismas oportunidades. Lo importante no es la cantidad, es la calidad. Y para aprovechar esa calidad, para encontrar ese momento, es importante tener paciencia. Solo así se encuentran esas oportunidades que lo transforman absolutamente todo. De hecho, cuando el propio Warren se detiene a recordar a Charlie Munger, su socio y mejor amigo, dice lo siguiente: si hiciéramos solo 5 grandes inversiones en toda la vida, nos iría mejor que haciendo 50. Y la lógica es simple, no estás obligado a invertir, no tienes por qué hacer todas y cada una de las operaciones que puedas. Más que importante que operar, es operar bien. Dice que obligarse a gastar 50.000 millones al año solo por reducir el efectivo sería la cosa más estúpida del mundo. Berkshire ha ganado más dinero por las veces que dijo no que por las veces que dijo que sí. En pocas palabras, prefiere ganar un 5% seguro en bonos del tesoro mientras espera, antes que arriesgar el capital de los accionistas en un mercado que considera sobrevalorado. Buffett incluso aporta una forma muy inteligente de lidiar con la impaciencia, y es entender que las crisis, esas crisis inevitables en que los mercados se tambalean y encuentras los momentos adecuados para comprar, son como la muerte. No sabes cuándo llegarán, pero son inevitables. Puede ser la semana que viene, o puede ser dentro de 5 años, y cuando el pánico llegue y los activos estén regalados, él quiere ser el único en la sala con 300.000 millones de dólares listos para disparar. Ahora analicemos esto con cabeza fría. ¿Tiene sentido esta estrategia hoy? Lo que Buffett está viendo y que muchos inversores minoristas ignoran es que estamos en un ciclo de exuberancia. Cuando realmente ves que el hombre más paciente de la historia prefiere guardar efectivo en lugar de salir de compras a las acciones que tú estás comprando, me parece un momento de prestar atención. Buffett no tiene miedo, tiene preparación. Él ve un mercado donde las valoraciones han perdido el sentido común en muchísimos sectores. Su estrategia de esperar el lanzamiento perfecto es lo que lo ha mantenido en la cima durante 80 años. Así que tenemos conclusiones prácticas para nosotros. La liquidez es poder. No veas el efectivo en tu cuenta como dinero muerto. Es una opción de compra sobre las oportunidades futuras. No fuerces el trade. Si el mercado no te da una entrada clara con una gestión de riesgo adecuada, lo mejor es no hacer nada. Como dice Warren, nadie te canta strikes en bolsa si dejas pasar la bola. Céntrate en el valor, no en el precio. Al igual que Fisher y Buffett, busca empresas con fosos defensivos, y si no las encuentras, espera. Fue así como Warren Buffett se convirtió en uno de los hombres más ricos en la historia de los Estados Unidos. Mientras otros miles y miles de inversores se dejan llevar por el ruido, la prensa amarillista y el caos de los gráficos, Warren basó su estrategia en tener los pies sobre la tierra. En ver las acciones no como tickets de lotería con los que puedes apostar, sino como lo que son participaciones de una empresa con sus propias características. Y esa es la diferencia. No solo la que lo cambió todo para él, también es la que puede cambiarlo todo para
para ti. Esa diferencia puedes aprenderla de dos formas: el camino largo, extremadamente difícil de aprender por tu cuenta, o el camino que personas como Antonio, como Bego o como David tomaron. Ellos no cambiaron su situación por suerte, la cambiaron porque dejaron de reaccionar y aprendieron a operar small caps con estructura, con contexto y con una gestión del riesgo real. Si te interesa aprender el camino que yo y muchos otros de nuestros estudiantes han cruzado para llegar a esa libertad, puedes hacer clic en el enlace de la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Chao!